Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos los días martes a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. En esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: ¿quieres vivir una vida pacífica y tranquila? Es una pregunta y todos nos preguntamos en este tiempo, y hay una inquietud al existir elecciones en este periodo en la República Argentina. Estamos pensando constantemente en eso. Surgen preguntas de qué va a pasar después de las elecciones, cuál será la mejor opción a elegir. Y cuando pensamos en este tiempo, el común denominador es pensar en la economía. Es como si todo lo que tiene que ver con el gobierno y la elección de un nuevo presidente para la nación pasara por lo económico, por lo material. Sin embargo, la Biblia nos aconseja otra cosa. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, podemos leer del 1 al 3, dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Cuando toda la sociedad nos llama a pensar en un solo objetivo al elegir un nuevo gobierno, que es la prosperidad económica y material, en medio de todas esas voces, de todas esas propagandas, aparece la voz de Dios a través de su palabra, la cual nos llama a orar de la misma manera que oramos por medio del amor de Cristo, amando a las personas. Oramos por su salvación, oramos para que ellos puedan creer en Jesucristo. De la misma manera dice la Biblia que debemos orar por las autoridades, por todos los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Eso es lo que Dios nos aconseja. De eso se trata, de orar por un nuevo gobierno, pero para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Y que esa vida se caracterice por la devoción a Dios y la dignidad. Ahora la pregunta es: ¿estamos orando por las autoridades que están ahora? ¿Estamos orando por las autoridades que pueden llegar a venir? ¿Lo estamos haciendo? Debemos hacerlo con la motivación correcta. Y la motivación correcta es la de vivir una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Lamentablemente tenemos un ejemplo en la Biblia, en la palabra de Dios, donde un pueblo equivocó su objetivo. Como creo que como miembros de nuestra nación nos estamos equivocando también. Y es
la historia del pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Como nosotros miramos hacia Europa, hacia los países del primer mundo, anhelando y deseando la prosperidad económica de aquellos países, así también Israel observaba a las demás naciones. Y vino ante Samuel, y el reclamo del pueblo de la nación israelita era un reclamo justo, en el sentido de que había jueces que los estaban gobernando en aquel momento, que eran los hijos de Samuel, pero que lamentablemente no estaban los hijos de Samuel haciendo la voluntad de Dios. No habían seguido el camino de su padre. Por tanto, le pidieron a Dios: constitúyenos un rey que nos juzgue como las demás naciones. Le pidieron en primer lugar un cambio en el sistema de gobierno. Le pidieron que fueran gobernados por un rey y no por jueces. El sistema de los jueces era el sistema instituido por Dios. Después de la muerte de la generación de Josué, y ya habitando los israelitas en la tierra prometida, Dios les constituyó una forma de gobierno. Y esa forma de gobierno era por medio de jueces, ya que era un periodo después de la muerte de Josué, de la muerte de esa generación que había estado con Josué. Era un periodo donde cada uno hacía según bien le parecía. Entonces Dios pone el modelo, y Dios también llama a personas a ocupar esos lugares. Llama a personas conocidas en la historia, cuando leemos la palabra de Dios, como Otoniel, como Débora, como Barak, como Gedeón, como Sansón, jueces que gobernaron en Israel, que juzgaron en Israel. Samuel fue un gran juez de Israel, que siguió los caminos del Señor, pero sus hijos no siguieron el mismo camino. Entonces aprovecharon los israelitas para pedir un rey que los juzgue como las demás naciones. Entonces allí se vio claramente que la motivación de ellos
no estaba en vivir una vida quieta y reposadamente, una vida, como hemos leído, pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad, sino que lo que ellos querían, lo que ellos anhelaban, era una vida próspera materialmente, como las demás naciones, donde hubiese un rey que fuese como un Dios para ellos. No estaba en su corazón este anhelo por el cual Pablo rogaba que oraran. No estaba en su corazón. Y la pregunta que surge en primer lugar es: ¿por qué debemos poner énfasis en la oración por nuestros gobernantes antes que cualquier crítica hacia ellos? ¿Por qué lo debemos hacer? Porque la Biblia nos habla claramente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, a partir del versículo 10, nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y también nos dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Cuando hablamos de los gobernadores de las tinieblas, tenemos que hablar de una palabra griega. La palabra griega es cosmócratas, que significa los gobernadores del cosmos. Palabra griega que no solo engloba al mundo, sino también al orden celestial existente en el universo. Detrás de los gobernantes de este mundo, de cada nación, se esconden gobernadores de las tinieblas. Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14, en la palabra de Dios para todos, nos dice: Él dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Por eso estoy aquí. Miguel, uno de los príncipes más importantes, me ayudó, porque yo estaba detenido allí junto a los reyes de Persia. Vine para ayudarte a comprender lo que le va a pasar a tu pueblo en los últimos días, pues esa visión que tuviste es sobre el futuro. Daniel había comenzado a orar a Dios por una respuesta. Daniel había comenzado a orar por el futuro de su nación. Y cuando Daniel comenzó a orar, en el mundo espiritual hubo una lucha. Era una lucha espiritual entre ángeles de Dios y ángeles caídos, entre los ángeles de Dios y los gobernadores de las tinieblas. Y claramente dice la palabra de Dios que los gobernadores de las tinieblas que estaban detrás de los reyes de Persia, que habían tomado posesión de los reyes de Persia, habían impedido que la respuesta a la oración de Daniel llegara a Daniel. Por un tiempo fue truncada la respuesta, pero claramente el ángel que le trae la respuesta a Daniel dijo que Daniel había sido oído, pero que esos gobernadores de las tinieblas que tomaban los reyes de Persia se les habían opuesto. Pero Miguel, uno de los principales ángeles de Dios, el arcángel Miguel, estuvo allí para ayudarlo y para que la respuesta llegara. Y la respuesta que traían era una
respuesta que nos hablaba, que le hablaba a Daniel sobre el futuro de la nación de Israel. Y cuando trajo esa respuesta el ángel, esa respuesta se refería a problemas que venían, luchas que venían para la nación de Israel, como las que hoy están viviendo con la guerra en el Medio Oriente, pero también hablaba de un futuro alentador para la nación de Israel, de un tiempo que iba a venir para la nación de Israel y que en algún momento esa vida pacífica y tranquila que debe ser caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad, iba a llegar a Israel e iba a llegar por manos del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero antes ellos iban a tener que sufrir. Pero sin embargo, por más que el tiempo iba a tardar en llegar, ese tiempo que tenía que ver con un futuro verdaderamente alentador para la nación de Israel, esto iba a servir de aliento para Daniel. Porque Daniel verdaderamente oraba por su nación, pero no mirando hacia otras naciones, sino que oraba por su nación mirando al Señor y pidiendo verdaderamente por una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción al Dios, al único Dios verdadero. Esa debe ser nuestra función en este tiempo como creyentes: orar por las autoridades, orar por esto. Y un ejemplo de todo esto que les estoy comentando, que les estoy contando, es la oración del Salmo 122, donde dice: oración por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. David pedía que oraran por la paz de Jerusalén, para que la ciudad de Jerusalén estuviese caracterizada por una vida pacífica y tranquila. Y en esa vida pacífica y tranquila reinara verdaderamente, predominara la devoción a Dios. Y después nos encontramos cientos de años después al apóstol Pablo pidiendo a todo el pueblo de Dios que oren por todos los que están en autoridad, por los que están en eminencia, para que vivamos una vida pacífica y tranquila. Como creyentes, como personas, no vamos a encontrar una vida pacífica y tranquila examinando un debate, viendo lo que se está debatiendo, viendo las ideas de uno o del otro. No vamos a encontrar la posibilidad de vivir una vida pacífica y tranquila poniendo la esperanza en una sola persona, ya sea que se continúe con una línea de gobierno o se cambie esa línea de gobierno.
La verdadera paz y tranquilidad la vamos a encontrar en Dios. La vamos a encontrar en Jesucristo el Señor. Y eso es lo que Jesús nos describe específicamente cuando Él nos habla en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte. El Señor en el Sermón del Monte nos dice claramente, nos habla a nuestro corazón y nos dice sobre los pacificadores. Nos habla sobre los pacificadores en Mateo 5:9 y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La tarea del creyente no es promover la discusión en medio de un ambiente de elección, de un ambiente político, no es enfrentar partes, no es esperar la solución y la esperanza en un gobernante. La tarea del creyente es ser un pacificador. En esta instancia, el creyente debe ser un pacificador, porque de esa manera demuestra que es un verdadero hijo de Dios. ¿Quieres ser un pacificador? ¿Quieres verdaderamente vivir una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios? Ora de la manera correcta por las autoridades. Ora por ellos como si oraras por cualquier persona que necesita salvación, como si oraras por cualquier persona que necesita que Cristo la perdone y la salve. Así que te invito, te animo a que en este tiempo previo a esta última elección podamos orar por las autoridades de la siguiente manera: Dios mío, en el nombre de Jesús, como creyentes oramos en este momento y te pedimos en primer lugar perdón por haber sido parte también de todo este desorden que se ha dado en el ámbito político. Te pedimos perdón por haber promovido discusiones innecesarias, por tomar partido y poner la esperanza en una u otra persona en especial. Y reconocemos que hemos estado mal, nos arrepentimos, te pedimos perdón y hacemos lo que la Biblia nos enseña. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por los que están y por el que habrá de venir, porque queremos vivir una vida pacífica y tranquila, donde exista la devoción a Dios, donde podamos adorar a Dios con libertad. En el nombre de Jesús, Señor, que en nosotros exista el espíritu que había en David, el espíritu que había en Pablo, el espíritu que había en el mismo profeta Samuel, que era el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Dios mío, oramos a ti. Y ya para finalizar, esa verdadera devoción por la que pedimos es seguir gozando de libertad de culto para poder predicar la palabra de Dios abiertamente, sin restricciones, sino que podamos dar a conocer el Evangelio a toda criatura, como la palabra de Dios así nos enseña. De esta manera finalizamos la reflexión del día de la fecha. Si te has sentido identificado con este mensaje, haz clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook
y contáctate con nosotros y te responderemos a la brevedad. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y a todos les deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso, y nos encontraremos en una próxima oportunidad nuevamente a través de este espacio de reflexión. Que el Señor los bendiga.